allá alrededor de mediados de octubre del año pasado, salimos de un invierno muy seco, con ausencia de precipitaciones, que demoró el inicio de las labores de siembra de los cultivos de verano. En estos mapitas lo que vemos es, a la derecha, es la reserva hídrica en el perfil del suelo, y a la izquierda la humedad en la capa arable, en los primeros centímetros del suelo. Avanzada la ventana de siembra, nos encontramos en el mes de noviembre algunos pulsos de humedad que permitieron avanzar de forma heterogénea con las siembras, pero aún todavía no se registraron las precipitaciones necesarias para revertir la situación de estrés hídrico que veníamos sufriendo. Continuando los primeros días de diciembre, este mismo patrón de zonas con mayor cantidad de humedad, que fueron a aumentar la siembra y avanzar lentamente. Y finalmente, para los primeros días de enero, las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones continuaron, siendo más perjudiciales las siembras en el margen este del área agrícola. ¿Cómo nos afecta esto? La falta de humedad superficial condicionó el avance de siembra, siendo el centro del área agrícola la más perjudicial. Lo que vemos en estos cuadros es el avance de siembra en función del tiempo. La línea negra muestra el avance de esta campaña, que está muy por debajo de los promedios históricos, y también se ve principalmente en el maíz esta meseta en la siembra con un aumento en el mes de diciembre debido a una mayor área de maíces tardíos. Con respecto al área de siembra de girasol, afortunadamente no ha tenido la misma suerte que los otros cultivos, dado que los pulsos de precipitaciones fueron en las zonas de los núcleos girasoleros, no afectando el avance de siembra. Bueno, en este mapita lo que les queremos mostrar es un mapa de índice de vegetación. Para los que no conocen, es sencillamente el índice de vegetación nos permite evaluar productividad, condición de cultivo. Es una imagen que obtenemos de los satélites, y entonces nos permite hacer análisis a gran escala. Acá lo que vemos es que en las zonas marrones se muestra, zonas marrones quiere decir zonas más afectadas, zonas verdes menos afectadas, ¿sí? En cuanto a calidad de cultivo, a condición de cultivo. Las zonas marrones muestran que la gran parte del área implantada en la Argentina muestra un deterioro en la vegetación, y esto es debido a las altas temperaturas y a la ausencia de precipitaciones. En las zonas verdes son las condiciones más favorables, las áreas que se encontraban a esta fecha, al 19 de enero, en mejores condiciones de cultivo. Principalmente los maíces tempranos y las hojas de segunda fueron las áreas en la zona de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires, las regiones más afectadas. Afortunadamente, a partir de mediados de enero, se comenzaron a registrar lluvias un poco más generalizadas. Realmente fueron muy oportunas para los maíces tardíos o de segunda, y en algunos sitios fueron un poco mayor, un poco menor, pero fueron las más generalizadas desde la época de siembra.
¿Qué trajo como consecuencia estas precipitaciones? Estos gráficos lo que muestran es que después de estas lluvias, las precipitaciones mencionadas anteriormente pusieron un freno al deterioro de los cultivos. Se observaron mejoras en los índices de vegetación, en este índice que muestra calidad de cultivo, sobre todo en el margen oeste del área agrícola. Como vemos, ahí en el núcleo, en la zona norte de Buenos Aires, en el noroeste de Buenos Aires, lamentablemente las precipitaciones no fueron lo suficiente para compensar el deterioro de los cultivos, afectando de manera significativa la condición de estos. En los últimos 15 días estuvimos realizando nuestras giras tradicionales, principalmente en Entre Ríos, centro de Santa Fe, en donde pudimos observar condiciones muy variables, condiciones de cultivos muy malos, sobre todo en los maíces tempranos y en los cultivos de segunda. A medida que nos fuimos moviendo hacia el oeste, que fue nuestra segunda gira, lo que empezamos a observar es que la condición varía en muy pocos kilómetros, y esto es a causa de los pulsos de las precipitaciones muy localizadas que han ocurrido. Y en general, a medida que avanzábamos hacia el oeste, la condición hídrica mejora, las condiciones de los cultivos mejoran, y el patrón sostenido que los maíces tempranos, más castigados, y las hojas tardías que los maíces tardíos o las hojas de primera. ¿Y cómo afecta, ¿no?, toda esta situación de sequía, de falta de precipitaciones aisladas, a las estimaciones y a nuestras proyecciones? En principio, vamos a arrancar con trigo, ¿no?, que ya tenemos la campaña cerrada. La producción de trigo fue la más baja desde la campaña 2015-2016, aún con una superficie mayor sembrada. Y con respecto al año pasado, la caída de producción fue de un 45%. Esta caída en la producción se debió tanto al área como al rendimiento. El área afectó en menor medida la falta de humedad superficial al momento de la siembra. Dejaron afuera 600.000 hectáreas de lo que teníamos presupuestado inicialmente, en el NOA, en el centro norte de Córdoba, Santa Fe y sur de Córdoba. Así también las precipitaciones, la ausencia de las precipitaciones a lo largo del ciclo de cultivo y las heladas tardías condicionaron el crecimiento y el rendimiento en el resto del país. Como se ve en el mapa, en las áreas rojas son las áreas que presentan una mayor variación interanual en el rendimiento, siendo la zona más afectada la zona sur de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires. Cuando nos vamos hacia el girasol, afortunadamente este ha sido el menos afectado. No hemos modificado ni el área de siembra, ni tampoco la producción proyectada, y estamos observando que la condición de cultivo en un 74% del área es de buena normal. Esto está favorecido por las precipitaciones que ocurrieron sobre los principales núcleos sojeros del sur de Buenos Aires. Soja. Bueno, aquí en septiembre, cuando se realizó la campaña de lanzamiento de Gruesa, la proyección inicial
fue de 16,7 millones de hectáreas con una producción de 48 millones de toneladas. Sin embargo, la falta de humedad durante la ventana de siembra, que es lo que digamos en las feminas primarias, y la alta humedad no permitieron cumplir con los planes iniciales, entonces dejaron afuera aproximadamente 500.000 hectáreas de las presupuestadas. Adicionalmente, se empezaron a reportar mermas en malas condiciones en los cultivos, en lo cual nos lleva a un recorte en los rendimientos. Actualmente tenemos proyectada una producción de 38 millones de toneladas. Estos recortes en rendimientos se dieron principalmente en sur de provincia de Santa Fe, o sea, lo que sería nuestra núcleo norte, núcleo sur, Entre Ríos y norte de Santa Fe. ¿Qué nos espera para lo que queda del resto del ciclo de soja? En principio tenemos un 30% del área que está definiendo rendimientos. Y nos queda por definir un 60% del área aproximadamente. Dependemos muchísimo de las precipitaciones de las próximas semanas. Y también tenemos en cuenta que al retrasarse toda la siembra, las heladas tempranas pueden afectar los componentes de rendimiento. Con lo cual, esos son nuestros próximos factores a prestar atención en las próximas semanas. Con respecto a maíz, pasó al momento de la ventana de siembra algo bastante similar con respecto a la soja, ¿no? Durante la ventana de siembra, iniciamos una proyección de producción, nuestra proyección inicial fue de 50 millones de toneladas, con un área de 7,5, perdón. La falta de humedad retrasó las siembras de los maíces tempranos y parte también de los maíces tardíos, ¿no? Sobre todo en el este del área agrícola, lo que hizo la reducción de las 400.000 hectáreas. Todo esto afecta tanto área como área de pérdida, ¿no? Área perdida por esta mala condición de los cultivos. La producción proyectada actual es de 44,5 millones de toneladas. El área definiendo rendimiento actual es un 20%, y el área que queda por definir rendimiento es un 57%. ¿Qué nos espera al final de la campaña, con estos meses que quedan de la producción de maíz? Es que, afortunadamente, los maíces tardíos están en zonas en donde las precipitaciones han sido un poco más favorables, como la provincia de Córdoba, y tenemos una amplia variabilidad en fechas de siembra que pueden amortiguar la caída en los rendimientos de los maíces tempranos, como la gran cantidad de área no cosechada de maíz temprano. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Ahora, dado este contexto productivo que estabas mencionando y la gravedad de la situación que bien estuviste marcando, lo que hemos hecho del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa es medir cuáles son los impactos que tiene la economía, no solamente desde el punto de vista de la economía agrícola en Argentina, sino también cuál es el impacto a nivel macroeconómico, en términos de exportaciones, en términos de recaudación fiscal. Y para eso lo que vamos a hacer inicialmente es un análisis de qué está pasando a nivel mundial que afecta a los mercados de grano, porque todo este impacto que tiene Argentina en términos de cantidades producidas, caídas por esta
fuerte sequía que estamos transitando por tercer año consecutivo, en algunos casos, y la historia nos demuestra que puede ser de alguna manera, al menos parcialmente compensada, si los precios mundiales acompañan. Por eso es importante tener una primera consideración de qué es lo que está pasando en el resto del mundo para ver dónde estamos parados en ese sentido. Empezando por lo que es la macroeconomía internacional, vemos que el crecimiento económico viene siendo no tan alto como quizás nos gustaría, que eso sería un driver positivo desde el punto de vista de la demanda, pero al menos el escenario viene siendo optimista en el sentido que las estimaciones más recientes reflejan un crecimiento más alto que las estimaciones que eran previas. Así vemos como la proyección que publicó el FMI en enero del 2023 habla de un crecimiento de 2.9% a nivel global, pero que la misma estimación hecha en octubre pasado era de solo 2.7%, es decir, son crecimientos que no son gran cosa, pero son positivos y a medida que van pasando los meses el escenario parece un poquito mejor que lo que era. Y por otro lado, y vinculado con otro gran tema de impacto internacional, es la inflación mundial. Como todos sabemos, en el año 2022 la inflación global fue muy alta, fue de 8,8% para el conjunto de los países del planeta, pero que debido a ello, los principales bancos centrales del mundo empezaron a tener una política monetaria contractiva, tratando de modificar esa inflación que venía a ese ritmo para reducirla. Y como vemos, los resultados se proyectan optimistas, proyectándose un 6,6 para el 2023 y una caída 4,3 de inflación global para el año 2024. Eso por el lado internacional. Por el lado del clima y la cosecha de los países del hemisferio sur, lo que nos encontramos es que, por un lado, tenemos la situación argentina, que acabamos de ver con mucho detalle, como nos mostró Cecilia hasta recién. Por otro lado, lo que vemos es que los restantes países, por suerte para ellos, están enfrentando o proyectando, pronosticando muy buenas campañas. Por un lado, una campaña muy buena triguera en Australia, una campaña muy buena sojera maicera en Brasil, una recuperación de Paraguay volviendo una soja de 10 millones de toneladas. Es decir, el hemisferio sur, digamos, Argentina, es un caso negativo, pero que no es compartido por los restantes países, con lo cual no se espera un shock de oferta negativo que acompañe y que eventualmente haga que los precios tengan ese sostén. Por el lado de las cuestiones geopolíticas, el año pasado muy influenciado por todo lo que fue el conflicto ruso-ucraniano, la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, afectando la salida de los granos y también la producción en Ucrania. Ahora bien, esto, y vía el acuerdo de granos, ha ido encontrando una parcial solución, pero que hoy en día todavía está pendiente de cómo continúa a medida que se va renovando dicho acuerdo de granos, y además se van incorporando nuevos factores de incertidumbre, por el caso ahora Estados Unidos y China, y la aparición de estos globos que los derriban, y la aparición hasta de objetos voladores no identificados que se hablan, que todo hace un cierto ruido, cierto grado de incertidumbre de hacia dónde va a ir toda la cuestión geopolítica entre las grandes potencias que definen qué va a pasar con la economía mundial este año. Y por último, para definir otras de las grandes variables que afectan al precio de los commodities, ¿cuál es el estado de los stocks finales proyectados para lo que son los principales cereales y oleaginosos a nivel mundial? Y lo que nos encontramos son stocks en niveles mínimos similares a años anteriores, es decir, no se ve una recuperación de los mismos para esta campaña. Entonces, en resumidas cuentas, para el año 2022, que lo transitamos con alta inflación mundial y eso implicó suba de tasa de interés de los principales bancos centrales, todo enmarcado en lo que esto que fue la guerra de Rusia y Ucrania, que hizo pegar un salto muy importante en las cotizaciones y que eso en algún punto nos ayudó muchísimo a las exportaciones nuestras, que tuvieron un salto en términos de nuestra producción medida en dólares respecto del año anterior, y los lockdowns o cierres en China, dada su muy fuerte política contra COVID, que cerraban ciudades enteras afectando la demanda de alimentos y con ello la demanda derivada de commodities. Para el año 2023 nos preguntamos si vamos a estar frente a un año un poco menos sombrío que lo que fue el 2022, dada la reapertura de China respecto de su política anti-COVID, dada la reducción de la inflación, que se están viendo los resultados de esa política más restrictiva monetaria de los principales países, y también de la solidez de algunas variables económicas que hacen prever una demanda de alimentos más sólida, ¿no? Y luego la incertidumbre vinculada con lo que pueda llegar a suceder en la zona del Mar Negro, con la continuidad del acuerdo de granos, plus los otros componentes que estábamos mencionando vinculados más con geopolítica global. Entonces, en definitiva, todo eso se termina reduciendo a ¿y cuál es el escenario de precios que estamos transitando y viendo hoy en día? Y vamos a ver tres gráficos iguales, uno para trigo, uno para maíz y uno para soja, porque vamos a ver que más o menos lo que pasa es algo similar. En el gráfico de la izquierda vamos a ver la cotización de la primera posición en el mercado de Chicago, y en el gráfico de la derecha un histograma que nos permite ver
cuántas veces los precios estuvieron en cada uno de los distintos valores. Y lo que encontramos en esta primer filmina slide de trigo es que de los últimos 23 años, solo el 7% de los días tuvimos cotizaciones por encima de la que tenemos hoy. Entonces, como vemos en el gráfico de la izquierda, el precio, si bien no es tan alto como el que tuvimos el año pasado, sobre todo en el momento pico de conflicto en el Mar Negro, lo que sí sabemos es que estamos en precios que históricamente son altos. Insisto, no récord como fue el año pasado, pero sí históricamente altos, al punto que solo el 7% de los días de los últimos 23 años tuvimos cotizaciones en los niveles que estamos viendo hoy. Algo similar ocurre para el caso de la soja, en el cual esa variable comparativa de cuántos días de los últimos 23 años tuvimos precios similares a los de hoy, nos muestra que solo el 4% de los días tuvimos cotizaciones por encima, y ahí vemos en el gráfico de la izquierda de la cotización en sí misma, que el precio nuevamente no llega a ser el valor histórico alto del año pasado, o lo que vimos por ejemplo en el 2012, pero sí nuevamente que se encuentra en niveles muy altos. Y esto está justificado un poco en esta situación que hablábamos de demanda por un lado, de oferta por el otro, y la situación argentina que naturalmente impacta al ser un gran jugador en el mercado mundial de lo que es fundamentalmente aceite y harina de soja. Y cuando vamos al caso del maíz, nos encontramos con de nuevo una situación similar, como les decía, en los tres cultivos vemos algo muy parecido, precios internacionales históricamente altos, por debajo del año pasado, es decir, en el margen está un poco peor, pero aún así valores muy altos. Solo el 9% de los días, de los últimos 23 años, los precios fueron superiores a lo que estamos viendo hoy en el mercado de Chicago. Y con esto ya podemos ver cuál es el impacto que va a tener en la economía argentina para cada uno de los cultivos. Vamos a ver primero para el caso del trigo, que ya es una cosecha que terminó, con lo cual la medición es como tiene menos de incertidumbre hacia adelante. Ya sabemos nuestra cantidad de producidas, ya sabemos cuánto se va a comercializar, los precios promedios al que vamos a estar vendiendo, con lo cual son datos que podemos llamar un poco más cerrados. Luego vamos a ver maíz y soja, y luego el agregado para toda la economía agrícola de Argentina. En este primer caso de la cadena triguera, lo que se ve es que la reducción en exportaciones es de casi 3.000 millones de dólares respecto a las exportaciones trigueras del año pasado, que no solo fueron más importantes en términos de cantidades de toneladas, sino que, como veíamos, se ocurrieron en el momento de precios muy altos, ¿no? Vemos que la producción que cayó de 10 millones de toneladas respecto del año anterior tiene su correlato en una caída muy fuerte en las exportaciones en toneladas y también, naturalmente, en dólares por este año de exportaciones de trigo. Lo mismo se ve en recaudación fiscal, una caída de 1.500 millones de dólares a solamente 1.000 millones de dólares, y el aporte al producto que cae de 5.700 millones de dólares a 3.700 millones de dólares. Es decir, la cadena triguera aporta 2.000 millones de dólares menos al PBI de Argentina este año, y fundamentalmente lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la parte de exportaciones de divisas que no ingresan en este verano, es parte de esta caída de 5.200 a 2.300 que estamos estimando. Siendo para el caso de la soja, el cultivo más grande en términos de impacto por la cantidad de dinero que mueve año a año, por el nivel productivo, de exportaciones y de hectáreas sembradas que tiene, vemos que pasamos de un escenario de una exportación del año pasado de 25.000 millones de dólares a solo 20.000 millones de dólares, es decir, una caída de 4.500 o casi un 20%, de confirmarse la ultraestimación de 38 millones de toneladas que Cecilia nos mostró, que también nos mostró cuáles son los riesgos a la baja adicional que esto tendría, y después lo vamos a estar midiendo en el trabajo de escenarios que hacemos hacia el final de la presentación. Si este número de 38 millones de toneladas se consolidara, y sería un número, entre comillas, el mejor escenario que tenemos hoy, la recaudación fiscal caería vinculada a la cadena sojera en 2.300 millones de dólares, o un 22% menos que lo que tributó el año anterior. Y el aporte al producto caería en casi 6.000 millones de dólares, o un cuarto menos, ese es el nivel de impacto que tiene esta caída, de lo que aportó la cadena sojera el año pasado, o la campaña pasada. Si nos llevamos al caso del maíz, vemos que los números, en términos de porcentaje, son más o menos similares. La caída del Producto Bruto o el aporte al PBI es de un 17% o 3.600 millones de dólares menos. Y en términos de exportaciones, de concretarse las estimaciones que hoy tenemos de maíz, que son de solo 5,5 millones de toneladas menos de lo que estábamos pronosticando, caerían en 2.160 millones de dólares respecto del año anterior. Y en términos de recaudación fiscal, esto tendría un impacto de 400 millones de dólares. En definitiva, y en términos agregados, de concretarse este escenario que hoy tenemos como base, con 38 millones de toneladas de producción de soja, 44,5 millones de toneladas para el caso del maíz y los 3,9 millones de toneladas para el caso del girasol,
lo que vemos es que las exportaciones en este escenario base caerían 10.000 millones de dólares versus el año pasado. La recaudación fiscal caería en 3.300 millones de dólares o un 20% versus el año pasado, y el aporte al producto sería un 23% menor con una caída de 12.000 millones de dólares. Pero nos hacemos la siguiente pregunta y empezamos a trabajar en esto de armar escenarios de qué pasa si las lluvias, que hoy creemos que pueden llegar a caer y mejorar o al menos poner un piso a los niveles de producción que hoy estamos proyectando, no se dieran o se dieran de manera más heterogénea y no permitiendo mejorar aquellas zonas que generarían un aporte productivo importante. En ese caso pasamos a un escenario B, donde se profundiza la sequía, y es el que presentamos en su momento a mediados de enero pasado, hace cerca de un mes. En ese caso, fíjense, las exportaciones dejarían de caer 10.000 para pasar a caer en 14.000 millones de dólares. Es decir, el impacto estaría fundamentalmente pegándole más al cultivo de la soja que al maíz y menos relativamente al girasol. La recaudación fiscal pasaría de caer un 19% a un 25%, o una caída pasando de 3.300 millones de dólares a 4.400 millones de dólares. Y por último, el Producto Bruto Agropecuario, en lugar de caer 12.000 millones de dólares, caería casi 16.000 millones de dólares. Pero aquí hago un paréntesis y voy a agregar un escenario nuevo. Un escenario que se basa en esta apreciación que nos hacía Cecilia al inicio de que las siembras tardías de los cultivos nos expone a un riesgo de recibir heladas tempranas. Entonces, a un escenario en el cual tenemos menos lluvias que las pronosticadas y que se le agrega, lamentablemente, otro escenario en el cual implica alguna helada temprana que afecta aún más los cultivos, esa medición nos arrojaría un número de soja difícil de prever. Hoy en día deberíamos ver en qué estado de situación estamos, pero con algunas proyecciones que estamos manejando internamente utilizando nuestros modelos, vemos que las caídas en exportaciones podrían llegar a ser hasta de un 40% respecto a lo que fue el año anterior, con caídas cercanas a los 18.000 millones de dólares. Y aquí quiero hacer un paréntesis y rescatar un número. No nos olvidemos que la economía agropecuaria argentina exporta por el equivalente a o explica entre el 65 y hasta el 70% de las exportaciones totales de Argentina, y mayormente son exportaciones netas. El sector agroindustrial es un fuerte exportador, pero importa muy poco, con lo cual cada dólar de exportación casi que podríamos decir es un dólar neto que recibe la economía para aplicarlo a otros usos. En este caso, este sector, que tiene esta representatividad de exportar más del 65% del total de exportaciones de Argentina, estaría cayendo en este peor escenario, que todavía falta mucho para decir que sería el más probable, pero que no podemos dejar de considerarlo, de hasta un 40% respecto a lo que fue el año pasado. Este mismo escenario en términos de recaudación fiscal implica una caída de un 37%, es decir, 6.500 millones de dólares menos respecto al año anterior. Y por último, en términos de Producto Bruto Agropecuario, la caída sería de casi 20.000 millones de dólares. Es decir, lamentablemente, cuando hacíamos, como les decía, en enero, nuestro escenario más probable, si se reactivaban las lluvias, no se concretó, y eso nos obligó a hacer una primera baja, una reducción importante en la proyección que tenemos para soja, pero aún no podemos descartar que este escenario continúe empeorando si suceden, o mejor dicho, si no se suceden estas lluvias que eventualmente hoy tenemos ciertos pronósticos, pero que lamentablemente últimamente han sido muy erráticos. Así que con esto, esta es la filmina de escenarios de impacto económico final. Yo les agradezco muchísimo y sí pasaríamos a la parte de preguntas, si es que recibimos alguna, así que ahora te dejo, Daniela, la palabra. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias, Ramiro, Cecilia, por toda esta información que nos acaban de brindar. Y nos han llegado un par de preguntas. A ver, seleccionamos algunas. Esta pregunta es para Cecilia. Es de Ricardo, que es productor de la zona de Rojas. Bueno, agradece y felicita a los expositores. Y comenta, frente a un escenario peor al de hoy, ¿qué variables hay que mirar y cuáles son las fechas claves a tener en cuenta para hacer un seguimiento detallado de la situación? ¿Y cuál sería un escenario productivo aún más pesimista? Me imagino que es pensando también en la zona de donde él es. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la pregunta. La zona de Rojas es una de las zonas más afectadas por la ausencia de precipitaciones. Un peor escenario sería que un peor escenario sería que
persistan la ausencia de precipitaciones y que a su vez se le sumen las heladas tempranas que afecten los componentes de rendimiento, sobre todo los cultivos que han quedado en pie y en buenas condiciones. Así que hay que seguir evaluando la condición hídrica y seguiremos él y nosotros mirando si hay escenarios de heladas tempranas. Y otra, había una cosita más, ¿no, Daniela? Una segunda pregunta sobre un escenario. Sí, pregunta, ¿cuál sería un escenario productivo aún más pesimista? Bueno, a nivel país, Ramiro recién lo comentó, o sea, un escenario más pesimista, estaríamos alcanzando una producción de 34,5 millones de toneladas a nivel de país. Y aún también pensando en estas heladas tempranas, ¿no? Porque más pesimista sería con una condición de déficit hídrico que persista, pero si al sumarle las heladas tempranas, que esperemos que no suceda, tal vez estaremos pensando en algún escenario un poco más alarmante. Bueno, acá tenemos otra pregunta que imagino que es para Cecilia. Y ¿por qué el impacto es mayor en soja que en maíz? Lo que nos pasa con maíz es que el maíz tiene una ventana de siembra más amplia, la zona de producción es mayor. Pensemos que hay maíces que todavía se están terminando de sembrar en el norte de nuestro país, entonces eso nos permite tener una variabilidad mayor en cuanto a zonas, a producción. En esta campaña particular, la estrategia fue modificar la fecha de siembra, irnos a maíces más temprano, que en Córdoba principalmente, ¿no? Que es una práctica que ya se estaba utilizando, pero bueno, eso dio un poquito de cintura, efecto buffer, para que el efecto de la sequía sea un poco menor. Bueno, acá esta me parece que es para Ramiro. Comenta, dada la magnitud de los impactos económicos, sería deseable contar con políticas públicas que acompañen al sector en años malos. ¿Qué podría pasar cuando estos números dejan de ser estimaciones y el impacto se siente en la economía real? ¿Qué políticas públicas serían necesarias? Bueno, muchas gracias. Sin duda una pregunta muy importante. En contextos así tan negativos, pensar la política pública que acompaña al sector en años difíciles es fundamental, claramente. Lo que sí me parece que es importante tener en cuenta que las decisiones que se tomen para mejorar la situación no terminen traduciéndose en distorsiones o en mayores distorsiones económicas que puedan llegar a afectar aún más el desempeño, ¿no? Del sector, de la producción, de la inversión o incluso hasta de la productividad futura, afectando los paquetes tecnológicos que el sector pueda llegar a emplear. Desde el sector agroindustrial me parece que es fácil encontrar contraejemplos de políticas que no se deberían seguir o que no han traído los resultados buscados en su momento. Me refiero, podemos pensar, cupos de exportación, distorsión en los mecanismos de comercialización, otras barreras al comercio que han existido. Me parece que son ejemplos de políticas que han afectado el normal funcionamiento del mercado, con ello la producción, la tecnología aplicada y finalmente las exportaciones, lo cual termina traduciéndose en menor actividad económica a lo largo y ancho de toda Argentina, ¿no? Algo que eventualmente pretendía ser mejor para el sector, termina agravándolo y generando un problema quizás aún más grande. Entonces, pensando de nuevo en políticas públicas y tratando de ordenar las ideas en prioridades, imagino que lo que primero debiéramos buscar es un sendero de estabilización macroeconómica. Es clave tener un país, una economía que se desenvuelva con menores niveles de inflación, con menor nivel o eliminación directamente de la brecha cambiaria, lograr acceso a los mercados de financiamiento, a los mercados de crédito,
En ese sentido, me parece que lograr la estabilidad macro es como una condición inicial prioritaria a cualquier otra cosa que podamos pensar. Pero supongamos que eso está, o está en camino, o está en proceso, y nos metemos un poco puertas adentro a mirarnos qué tipo de políticas podríamos llevar adelante. Me parece que, bueno, que ahí el sector tiene un rol protagónico para encarar ese trabajo. Argentina tiene los atributos necesarios desde el punto de vista ambiental, tecnológico, conocimiento de lo que es el sistema productivo. Es un activo participante del comercio mundial de granos y de oleaginosas, históricamente lo ha sido y tiene buena performance ambiental además, es decir, tiene mucho por ganar. En ese sentido, promover leyes como por ejemplo la ley agroindustrial que promueve el Consejo Agroindustrial Argentino podría ser un muy buen primer paso en este sentido. Pero también tenemos que seguir trabajando, o debiéramos seguir trabajando en otros aspectos que generan impactos también importantes. Por ejemplo, todos sabemos que los derechos de exportación son altísimos en Argentina y generan una presión tributaria muy alta y muy por encima de cualquier otra actividad económica en nuestro país. Años como este de sequía se muestra como su peor faceta, años donde el productor pierde dinero, aún tiene que pagar por lo poco que coseche altísimos impuestos, como es el caso del derecho de exportación. Pero no es solamente eso, también podemos pensar en mejoras en la infraestructura, mejoras en el acceso al financiamiento, como decía, mejoras en desarrollo y en el acceso a la adopción de distintas tecnologías agropecuarias que existen y quizás no la estamos adoptando en la magnitud que podríamos, y mejorar sin lugar a dudas la inserción internacional. Eso me parece que es una parte fundamental. Argentina no solamente es un gran productor, sino es un gran exportador, y todo crecimiento que tengamos tendría que tener como driver fundamental la colocación externa, incluso con mayor valor agregado y buena performance ambiental como la que tenemos. O sea, en definitiva, lo que estoy pensando es, con buenas políticas, el sector agropecuario tiene gran potencial para convertirse en un pilar fundamental de una estrategia de desarrollo país que incluya todo un crecimiento federal y sustentable, de manera sustentable, que es lo que hoy los mercados están pidiendo. Así que creo que estabilidad macroeconómica e incentivos correctos sería la respuesta más o menos indicada. Perdón si me extendí un poco, Dani, pero me parece que es muy importante. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por haber venido, por haber participado con sus preguntas. Gracias a Ramiro y a Cecilia también. Así que damos por concluida este webinar y nos encontramos la próxima. Hasta luego y gracias.